Today, everyone talks about the role of China in the world, about the role of BRICS. En la actualidad todo el mundo habla del papel de China en el mundo y del papel de los BRICS. In 2012, when we first published our study of China as an imperialist power, we were more or less isolated. No one did agree with us. Esto no fue siempre así. Cuando publicamos nuestro primer estudio, nuestro primer análisis sobre China en 2012, estábamos totalmente aislados. Nadie pensaba esto. In 2013 or 14, we had a public debate with an Argentinian group called PTO, Partido Causa de Obrera, and they refused our analysis, and they did say, "Está impossibile that China and Russia can become imperialist, because there can be no new imperialist power. Está impossibile," they did say. En el año 2013-2014 tuvieron un debate con un grupo de Argentina, el PSO, Partido Causa Obrera, y estos compañeros sostenían que era imposible que China o Rusia se convirtieran en imperialistas porque no había lugar en el mundo para nuevas potencias imperialistas. Today, the situation has changed. Our thesis that Russia and China are imperialist has become much more accepted, and there are a number of public debates about this issue. Las cosas han cambiado bastante. Nuestras posiciones sobre el carácter imperialista de China y de Rusia son más aceptadas y hay lugar, digamos, para un debate más abierto. Several academic journals are publishing our articles on this issue. I had a public debate with Argentinian economist Claudio Katz last year about this. In a few months there will be a congress in Malaysia where we have been invited to speak about this issue. It has become a much more accepted thesis. Muchísimas publicaciones académicas y periodísticas han publicado documentos nuestros y análisis nuestros en torno a esto. Incluso el compañero ha tenido recientemente un debate con el economista argentino Claudio Katz y en unos meses va a participar de un foro para discutir este tipo de cuestiones en Malasia. In the context of such a meeting, there is not the time to elaborate now a detailed theoretical analysis about imperialism. En el contexto del debate de hoy, de la charla de hoy, no hay tiempo para una profundización, una elaboración teórica en torno a los detalles de por qué definimos las caracterizaciones como imperialistas. We did publish a number of books about the imperialist powers and also a number of studies about China and Russia with a lot of facts, but now is not the time to repeat all the numbers and figures. Hemos publicado decenas de libros y revistas y documentos en torno a esta caracterización sobre las potencias imperialistas, pero bueno, hoy no tenemos el tiempo para repetirlos y sobre todo repetir los números y estadísticas. But to give a very short summary of our analysis, I want to say the following. Pero intentaremos hacer una muy pequeña síntesis de todo este análisis. Intentaré hacerlo ahora a continuación. One must not look at one or the other isolated fact, but to the totality of the political, economic, and military aspects of a great power. No debemos ver uno u otro aspecto aislado, sino la totalidad de los aspectos económicos, políticos y militares de una potencia. If you take China, for example, it is clear that if you look at the economic output, its role in world trade, its role amongst the leading global corporations, amongst the number of billionaires, China is number one or number two. It's a leading power. It's clear, it's evident. Si tomamos, por ejemplo, la economía, la situación económica de China, vemos que el nivel de exportaciones, la cantidad de billonarios que tiene, sus relaciones económicas con el resto del mundo, es una de las primera o
segunda potencia en ese aspecto. You will find much more facts in our journals, but I will not tell you now, because that's the reason why you should, after the meeting, come here and take a copy of this journal. Bueno, esto está detallado en todas nuestras publicaciones, pero no lo va a decir ahora para que después de la reunión vengan a ver y se lleven las publicaciones. I think if we look at the latest developments in world politics, the events confirm our analysis that China and Russia have become imperialist powers. Viendo los últimos eventos y el desarrollo de los últimos eventos en el mundo, se confirma nuestra caracterización de que China y Rusia son potencias imperialistas. As everyone knows, there has been an escalation of tensions between the great powers. Western sanctions against Russia, trade war between the West and China. Nevertheless, Russia and China have become stronger than they were before. Como vemos, en los últimos tiempos hay un crecimiento de las tensiones entre las potencias occidentales y China y Rusia y en la guerra comercial entre esta y Occidente. Nunca antes habían logrado tal potencial, tal poder China y Rusia. Western powers have imposed the most sanctions against Russia, and nevertheless they could not bring down Russia to its knees. They could not. Las potencias occidentales han impuesto cantidad de sanciones contra Rusia y jamás lograron doblegarla o ponerla de rodillas, sería. Take the role of China. China plays now a much more important role. BRICS is expanding. New states are asking to join the alliance led by Russia and China. Miremos, por ejemplo, el papel o el rol que está jugando China ahora. El BRICS se expande, muchos países piden por favor ingresar a este espacio. Yesterday, the latest summit of the G20 ended, and the Western powers were not be able to push even mentioning the role of Russia in the Ukraine war into the final communique, the final declaration of the summit. This reflects that the role of China and Russia is increasing, and the West is no longer dominating completely the world. Hace poco terminó el encuentro del G20 y las grandes potencias no han podido, en su declaración final, no dijo nada, no pudo decir nada en torno al rol, al papel de Rusia en la guerra con Ucrania. Comrades, the role of Russia, the imperialist nature of Rusia y China, is the mucho más importante theoretical question, pero it is even a very important political and practical question, only theoretical. La definición de China y de Rusia como potencias imperialistas es una definición, digamos, teóricamente importante, pero no es tan importante la teoría, digamos, como o en el aspecto teórico no es tan importante como en el aspecto político y práctico. Which position should revolutionaries take in the conflict between the poderes grandes? Which position should they take? Lo importante es eso, ¿qué posiciones tomamos los revolucionarios en los conflictos entre las grandes potencias? We consider both the Western powers, in Estados Unidos and Western Europe, Japan, as well as China y Rusia, todos imperialista. Therefore, we take a revolutionary defeatist position against all of them. Not only against the Western powers, but also equally against the Eastern powers. Nosotros consideramos que tanto Estados Unidos, la OTAN, las potencias occidentales, como China y Rusia, son potencias imperialistas. Entonces, los revolucionarios adoptamos la posición del derrotismo revolucionario, o sea, estamos en contra de todo, jamás nos ponemos del lado de ninguna de las potencias. The comrades from Litsi, por ejemplo, PSTU, the comrades from Litsi, we have a lot of agreement when it comes to the Ukraine war, but until now,
they did say if NATO attacks Russia, they will defend Russia contra NATO. OTAN is, you say. Por ejemplo, los compañeros de la LIC de PSTU con quienes tenemos muchísimos acuerdos, ellos, al no caracterizar a Rusia como una potencia imperialista, o por lo menos hasta ahora, dicen, en el caso de que la OTAN ataque a Rusia, estaríamos del lado de Rusia. 1.5 years ago, we had a debate con camarada Esteban Mercatante, PTS, Fracción Trotskista. And we did discuss about the nature of China and which position to take in a case of a war about Taiwan between Estados Unidos y China. Por ejemplo, hace 2 years? 1.5 years ago. Hace 1 año y medio más o menos, tuvimos un debate con el compañero Esteban Mercatante del PTS y por lo menos en ese momento ellos no caracterizaban a China como una potencia imperialista y planteábamos, bueno, ¿qué posición tener en el caso de una guerra entre China y Taiwán? We did say in such a war we will neither support Estados Unidos nor China. Comrade Esteban Mercatante was not so sure. He did say we have to see, we will see which position to take. Nosotros decíamos, bueno, en el caso de que se dé esa situación, no podemos estar ni del lado de Estados Unidos, por supuesto, pero tampoco del lado de China. Bueno, el compañero Mercatante planteaba dudas al respecto. You see, an important theoretical discussion can have important practical consequences. Por eso insistimos en que una importante discusión teórica tiene importantes consecuencias políticas, prácticas. Why I strongly welcome the opportunity of today to discuss with the compañeros Matías y José about this issue. Por eso, bueno, estoy agradecido y veo la importancia de discutir con los compañeros de otras organizaciones sobre estas cuestiones. Gracias.